amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a ¿Qué rayos? El programa de Capital 21 de Ciencia y Tecnología, donde no solamente nos divertimos y jugamos, sino que también a través de experimentos podemos comprobar las teorías que aquí se ven, Pisu. Claro, por supuesto, Pau, y me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy vamos a hablar sobre tecnología que se está implementando no solo en nuestra ciudad, sino a nivel mundial, que reduce el impacto que nuestra propia vida genera en el medio ambiente. Hoy te vamos a hablar sobre tecnologías verdes. ¿Qué son? Pues también, ¿qué cambios hay en la ciudad con estas tecnologías verdes? Por supuesto, ¿qué tan accesible es la tecnología verde para todos nosotros? ¿Qué puedo hacer yo desde mi casa, escuela o trabajo para apoyar al planeta? Es más, ¿es una cosa del futuro o es algo que ya tenemos presente? Todo esto y mucho más lo vamos a ver en nuestro programa del día de hoy. ¿Qué rayos? ¿Qué es el impacto ambiental? ¿Qué se ha hecho en nuestra ciudad? ¿Qué tecnologías verdes están a nuestro alcance? ¿Cómo ayudar a este cambio verde? Con tan solo el 1% de la energía geotérmica que existe en Australia, se puede obtener energía para los siguientes 26.000 años. Reciclar 1 tonelada de papel salva 17 árboles y ahorra 2 barriles de petróleo. Se necesitan 25 botellas de plástico para producir una chamarra nueva de tela de felpa o polar. Con el aluminio de las latas que se desechan en 3 meses en Estados Unidos, se pueden reconstruir todos los aviones de ese país. Hola, bienvenidos a ¿Qué rayos? Yo soy Pau. Yo soy Pisu. Hoy tenemos un tema muy interesante. La historia del ser humano y de la humanidad, Pisu, ha estado basada en muchos descubrimientos. El hombre a la luna, el desarrollo de internet, tecnologías, pero todo esto que hacemos en el planeta tiene un costo. Y no estoy hablando de un costo monetario que tenga que ver con dinero, Pisu, sino lo que el planeta está sufriendo por las actividades del ser humano. Y a este costo se le llama impacto ambiental. Por supuesto, y se refiere al desgaste que nosotros generamos en el medio ambiente a través de las actividades cotidianas que realizamos, desde levantarnos, meternos a bañar e irnos a la escuela, con todo lo que implicó gastar agua, gastar luz, gastar energía y generar tráfico, generar contaminación, hasta aquellas cosas que no necesariamente están involucradas con ello. Y la pregunta es, ¿queremos regresar a la época de las cavernas? No, claro que no. Lo que queremos es proponer un esquema de vida en el cual nuestro impacto al medio ambiente sea lo menos negativo posible. Y por supuesto aquí, Pau, la pregunta es, ¿cómo le hacemos? Esto justamente implica el uso de tecnología verde y es lo que vamos a presentar y conocer juntos el día de hoy en este programa que se llama ¿Qué rayos? La tecnología verde es el diseño de soluciones basado en la ecoeficiencia, es decir, que su fabricación, funcionamiento y eventual desecho sean amigables con el medio ambiente. La idea es producir más con menos. Afortunadamente, se encuentran a nuestro alcance múltiples herramientas que usan en esta tecnología. En nuestra casa podemos instalar calentadores de agua solares. Es posible colectar agua de lluvia para usarla en actividades cotidianas, regar plantas, uso de inodoro, lavar pisos y otras cosas. Comprar electrodomésticos ahorradores de energía, los refrigeradores, lavadoras, secadoras, estufas modernas pueden consumir hasta la mitad de energía que los aparatos antiguos. Usar focos ahorradores de energía. Estos consumen alrededor de la tercera parte de energía que los focos tradicionales. Utilizar baterías recargables en lugar de baterías desechables para controles de videojuegos y controles remoto evita el generar contaminantes de agua y suelo como mercurio. Pero, ¿qué pasa con los aparatos que usamos en nuestra vida diaria? Las nuevas baterías de computadoras, celulares y tabletas tienen una mayor vida que evita el uso de líquidos como transmisores de energía, por lo que son más amigables con el medio ambiente. Las pantallas de televisión, computadoras y celulares usan LED, que les permite tener mayor calidad de imagen con menor consumo de energía. Y para transportarnos, existen coches híbridos, es decir, que funcionan usando energía obtenida por gasolina y energía eléctrica. La ventaja de estos coches es que consumen mucho menos gasolina que los coches normales. Además, ya hay coches que funcionan exclusivamente con energía eléctrica y son completamente funcionales. También se han desarrollado sistemas que mediante el uso de sensores ubicados en la suela de los zapatos permiten transformar la energía que se genera al caminar en electricidad. Esta energía puede ser usada para cargar la batería del celular mientras nos movemos.
¿Qué les parece? Como acabamos de ver, el utilizar y hacerte cercano a la tecnología verde es realmente accesible y de hecho se encuentra integrado ya en parte de nuestra vida diaria, Pau. Sí, por supuesto, Pisu. De hecho, se está poniendo muy de moda este tema del medio ambiente, cómo cuidarlo. En inglés es Go Green, que es como vuélvete verde, y es justamente el verde de los árboles, el verde de nuestro planeta. Clorofila, oxígeno, tener un medio ambiente más limpio cada vez, y es algo en lo que podemos trabajar directamente y ayudar, por ejemplo, utilizando mucho menos nuestro automóvil. Claro. ¿Qué otra cosa se te ocurre, Pau? Pues yo tengo un tip que aparte sería divertido, que es poder armar un pequeño huerto en casa, en el que ustedes van a sembrar, y justamente acuérdense que los árboles son proveedores, o cualquier vegetación, del aire que respiramos limpio, así que si pueden sembrar en su casa todas estas cosas, podemos respirar mejor el aire. Hay que separar correctamente y reciclar la basura que vamos generando para que podamos sacarla del medio ambiente de forma negativa y podamos hacer un planeta más limpio. Ese es parte del problema y de la solución que queremos más lograr. Verde otra vez. Así es, Pisu. Continuamos. Bueno, amigos, aquí ya les dimos varios tips de cómo podemos justamente ayudar al medio ambiente y aportar este tema de tecnología verde, pero siempre es mejor irnos con los expertos a que nos enseñen qué más cosas podemos hacer en la casa, en la escuela, en el trabajo, incluso cosas en equipo con nuestros amigos y nuestra familia. Así que acompáñenme a ver esta entrevista para saber un poco más. Vamos. Muchas gracias, Pau. Estoy en la UNAM y tengo la oportunidad de platicar con el doctor David Bonilla. Él es economista energético y es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas en la UNAM. Y vamos a platicar sobre tecnología sustentable. Doctor, muchas gracias por la oportunidad de platicar con los amigos de ¿Qué rayos? Una primera pregunta obligada, doctor. ¿Qué hace un economista con las cuestiones de la sustentabilidad, señor? El trabajo del economista energético es la profesión del futuro porque la energía está en todo y requiere de científicos sociales, requiere de investigación estadística. El problema del medio ambiente y de sustentabilidad es multifacético, es multidisciplinario. No lo puedes resolver solamente con las herramientas de ingeniería. ¿Por qué es importante hoy que haya labores tanto a nivel internacional como en nuestro país alrededor de las tecnologías sustentables o tecnologías verdes? Porque podemos aprender mucho, ¿no? Por ejemplo, de transporte sustentable. Podemos aprender de otros países que están más avanzados en la curva de la innovación, no solo en la curva de la innovación, sino en la curva de adopción de tecnologías. ¿Cuáles serían actualmente, desde su perspectiva, los retos que tiene nuestro país en materia de tecnologías sustentables? El mayor desafío es el cambio climático y el cambio climático está correlacionado. La evidencia estadística apunta que son las emisiones causadas por actividades humanas, las emisiones de gas invernadero. Las emisiones son muy altas, entonces mitigar, reducir esas emisiones lo tenemos que hacer ya. Si tú no mitigas hoy utilizando varias formas, o sea, una es reducir la demanda y combinarlo con la adopción de nuevas tecnologías, si tú no haces eso ya, pero de una manera exponencial, se nos van a cerrar varias ventanas y vamos perdiendo oportunidades para mitigar un cambio catastrófico en el medio ambiente. Doctor, para quienes nos están viendo en este momento y están por tomar alguna decisión acerca de cuál sería la carrera o profesión que les gusta y se están dando cuenta que la sustentabilidad es un tema que les gusta mucho, ¿qué les compartiría? ¿Qué podría sugerirles usted, señor? Tú puedes ser biólogo y te puedes volver economista ambiental. Tú puedes ser matemático y te puedes volver economista ambiental. Puedes ser ingeniero y volverte economista ambiental. Puedes ser sociólogo y estudiar problemas ambientales. Es un área que requiere de muchos puntos de vista, muchas habilidades. De su selección muy personal de proyectos y retos en los que está trabajando actualmente, ¿cuál es el que más le emociona en este momento? ¿Cuál es el que cuando llega todos los días a trabajar a su oficina le emociona revisar y ver los avances? El que más me emociona es la adopción de coches híbridos, por ejemplo, la adopción de autos limpios. Y el que más me emociona es el problema de la congestión. Estoy muy interesado en buscar nuevas maneras de reducir la congestión urbana en la Ciudad de México. ¿Alguna de las opciones que haya pensado, que me queda claro, no sea un mayor no circula? Sí, yo pienso que necesitamos un mayor no circula. Okay. Necesitamos
renovar el parque vehicular, porque no podemos permitir que todo mundo utilice las calles de la Ciudad de México. Tenemos que cobrar por las calles. Hace unos días tuvimos en la Ciudad de México, después de varios o muchos años, nuevamente una contingencia ambiental. ¿Por qué se da esto y cómo puede resolverse en un momento dado, señor? Es un problema aritmético prácticamente. Si tú elevas el volumen, el parque vehicular de un día para otro en 1.2 millones, pues es muchísimo. Entonces, aunque tú tengas esos controles por kilómetro, emisiones por gramos, ¿no? Tú tienes 1 gramo de emisiones, así se miden, por kilómetro recorrido, no es suficiente. Como pueden ver, el reto que tenemos de frente para nuestra ciudad y para nuestro país y evidentemente para el mundo es muy grande, así que vamos a regresar al estudio con Pao y vamos a seguir aprendiendo sobre tecnología sustentable. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Adelante. ¿Sabían que nuestra ciudad ya cuenta con tecnología verde? Para averiguar de esto y más y cosas que ustedes también pueden hacer para aportar a nuestra ciudad, quédese aquí a ¿Qué rayos? Aparte ya viene Juanjo con los experimentos que se encargan de demostrar todas las teorías que les enseñamos aquí. Así que no se vayan.